Amén. Me han pedido de que pueda compartir un poco acerca del avivamiento que ocurrió en Guatemala en el año 63. Creo que es adecuado tratar de contar una historia, porque creo de que expande nuestro pensamiento a la misma vez de aceptarnos cierta realidad, porque a veces cuando hablamos acerca de una temática como la que estamos hablando el día de hoy, muchas veces tiende a ver principios, pero lamentablemente nos lleva a creer algo de la ambigüedad. No creemos que es aplicable, no creemos de que es real lo que puede suceder. Y entonces a través de las edades han habido diferentes avivamientos. Cada avivamiento no solamente es distintivo, sino tiene muchísimas cosas en común. Desde el año 1900 hasta ahora han habido varias, vamos a llamarlas olas de avivamiento. Han habido varias olas de avivamiento a través del tiempo. Algunos de ellos han sido, ¿cómo le podría decir?, trascendentales, se han marcado. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1899, en una ciudad llamada Topeka, Kansas, había un instituto bíblico y ellos estaban buscando la presencia de Dios. Topeka, Kansas, si usted mira el mapa de Estados Unidos, usted va y lo traza norte, sur, este, oeste, el mero centro. Literalmente no hay forma de... Es esta ciudad, donde se cruza el norte, el sur, este, oeste. Y ahí había un instituto bíblico. Y ellos estaban buscando la presencia de Dios y decidieron tener una vigilia el 31 de diciembre de 1899, entrando en 1900. Y entonces en esa noche el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar y transformó, literalmente transformó ese instituto bíblico, pero el alcance y la transformación fue impresionante. Porque si usted mira, por ejemplo, el lugar geográficamente de Topeka, Kansas, y dónde están todas las, o la mayoría de las denominaciones pentecostales, sus orígenes y sus oficinas internacionales, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios Evangelio Completo, la Iglesia de Dios Pentecostal, muchas de esas denominaciones tienen su raíz en este avivamiento. 6 años más tarde, uno de los maestros que estaban ahí en Topeka, Kansas, viajó a Los Ángeles y estaban reunidos en una calle llamada Azusa, y ahí estaban orando y él llegó, él trajo lo que había en Topeka, lo compartió en Azusa, y ahí también el Señor empezó a moverse. Y el avivamiento de Azusa es el más conocido de todos, aunque de menos impacto. Digamos, la denominación cuadrangular de la iglesia cuadrangular salió de Azusa. Por eso la cuadrangular tiene sus oficinas generales ahí en Los Ángeles, y todas las demás tienen sus oficinas en el centro del país. Y entonces, a través de las edades siempre han habido diferentes avivamientos. Se pueden manifestar a través de diferentes denominaciones, diferentes nacimientos de movimientos. Y aún aquí, me parece que en 1909 hubo un mover que está íntimamente relacionado al de Azusa Street, de la calle Azusa, muy íntimamente relacionado. Y entonces nuestro ministerio como Gracia Internacional realmente tiene su nacimiento, sus orígenes en 1935. Mis abuelos salieron de Canadá. Mi abuelo ya de la edad media, pudiéramos decir, él ya era un hombre ya hecho y derecho. Tenía casi 40 años de edad y ningún ministerio quería nada que ver con él. En ese entonces la mayoría decía, para poder llegar a ser un siervo de Dios en otra nación, tiene que uno comenzar bien joven. Y él ya tenía casi 40 años.
Y él determinó de que Dios lo había llamado y que Dios lo había llamado, y entonces él, sin ningún tipo de cobertura, se vino a la América Latina. Un año pasó en Costa Rica aprendiendo el español, y después Dios lo llamó durante ese año a Colombia. Y él y la familia pequeña se fueron a Colombia a vivir. Durante 12 años estuvieron en Colombia, principalmente en la ciudad de Medellín. Y de la ciudad de Medellín, mi abuelo siempre fue un sembrador de iglesias. Esa era una de sus pasiones, y entonces durante esos 12 años sembró 12 iglesias. No sé qué numerología podría tener interpretación, pero no tiene mayor importancia. Es simplemente decir de que en ese entonces probablemente la ciudad más terrible a nivel de persecución del cuerpo de Cristo era la ciudad de Medellín. Era la Segunda Guerra Mundial, y el mismo Papa allá en el Vaticano había dicho de que si él tenía que escapar en la Segunda Guerra, escapar del Vaticano, él se movería a Medellín. Era la ciudad más católica del continente, con mayor persecución, y la familia enfrentó una tremenda persecución en esos años, una tremenda falta económica. A mi pobre papá, que estaba en sus años de crecimiento, lo llamaban el gringo pobre, porque solo tenía un par de pantalones, una camisa y un par de zapatos. No tenía ningún tipo de ropa interior, ni calcetines, ni nada. Y mi abuela lo acostaba desnudo, le lavaba la ropa, y él se ponía la misma ropa la próxima mañana limpia. Y una persecución tremenda la persecución. Los curas decían en la radio que si alguno mataba a un cristiano evangélico, se iba directamente al cielo, no tenía que cruzar el purgatorio. Y era una persecución que no se ha experimentado en todo el continente. Y en medio de todo eso, por eso lo menciono todo, porque en medio de todo eso se sembraron 2 iglesias. Pero ya saliendo de la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el año 47, mi abuelo sintió la guianza del Espíritu de Dios de mudarse a Guatemala. Y tomó un año. Mi abuela, mi tía, mi papá se mudaron en el 47, mi abuelo en el 48, mientras que mi abuelo podía poner cada una de las iglesias bajo la cobertura de alguna organización nacional en Colombia. La iglesia madre en Medellín la puso bajo la cuadrangular, una iglesia que todavía hoy existe en el mismo lugar que mi abuelo la sembró. Todavía existe esa iglesia. Y se mudaron a Guatemala, comenzaron la primera iglesia. Ellos sintieron de parte de Dios de llamarla el Calvario, la iglesia del Calvario, y la estableció, y poco a poco empezaron a sembrar iglesias. Mi papá, durante ese proceso, mi papá se fue al Instituto Bíblico a estudiar, conoció a mi mamá, se casaron, regresaron a Guatemala, se incorporaron dentro del ministerio. Pero cuando mi padre regresó, porque aunque en ese momento la obra de nuestro ministerio era con una tendencia bautista, conservadora, que es muy buen fundamento que poner, porque la iglesia bautista es estudiadora de la palabra, fundamentada en la palabra, y todo tiene que ver con la palabra, es un buen fundamento. Pero cuando mi papá regresa del Instituto Bíblico, empieza a ver de que hay una necesidad de algo más que Dios quería hacer. Y entonces empieza a trabajar la siembra de iglesias. Algunas de las iglesias que se sembraron a principios de los 50 todavía están bajo nuestra cobertura. Todavía existen. Las iglesias que se sembraron en el 50, 51, 52, todavía existen esas iglesias. Pero por ahí, por el 58, 59, mi padre tiene un encuentro con una pareja de misioneros en México, de apellido Herman, con H, Herman. Y ella, que era la que llevaba la antorcha, mi papá la invitó varias veces a Guatemala a traer palabra, a traer instrucción, a ministrar. Y ella venía
empezó a venir en una forma regular, anualmente. Doña Margarita Herman era el nombre de ella. Y ella empezó a traer un entendimiento superior, un entendimiento renovador, un entendimiento que estaba rompiendo ciertas estructuras bautistas en medio de nosotros. Ya para principios de los años 60, la obra, interesantemente, otro número que no sabemos la razón, pero habían 12 congregaciones ya para el año 63, 12 congregaciones. Y la obra tenía como una granja, una finquita, un lugar de retiro. Y cada año se tenían retiros de todas las iglesias ahí. Había como le llaman, carpón, un lugar bien amplio. Y eran cientos y cientos de personas que habían llegado a ese retiro. 12 iglesias, 12 pastores. Y Dios empezó a moverse en ese retiro en agosto de 1963. Empezó a moverse de una forma tan especial, tan sobrenatural, que diferentemente a muchos otros avivamientos que comienzan de abajo para arriba, este comenzó de arriba para abajo, porque comenzó con el liderazgo, y de los 12 pastores, 11 en ese retiro recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo. El número 12 nunca lo recibió, nunca entró a eso. Y aunque mi abuela realmente nunca realmente se metieron 100% en el mover espiritual, pero ellos no tenían ningún problema, estaban dispuestos con el fluir de lo que Dios estaba queriendo hacer. Nunca se opusieron, sino permitieron de que lo que Dios estaba haciendo ocurriera. No sé si me entienden. Sí. Y entonces en el año 63 empezó Dios a moverse, y literalmente cayó la llenura del Espíritu Santo el 15 de agosto de 1963. 15 de agosto. Por coincidencia era el aniversario de mis papás también, de bodas, y Dios se movió de una forma sobrenatural. Pero algo ocurrió bien interesante, porque en medio de ese avivamiento, que era un retiro como de 3 días, llegó por casualidad, no sé, pero sabemos de que por guianza del Espíritu Santo, llegó una hija de un pastor de otra denominación. Llegó al retiro de Metiche, se metió ahí. Y en medio del mover de Dios y el mover de la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, a ella se le manifestaron los demonios. Y mi papá, juntamente con todos los demás pastores, se rascaron la cabeza. ¿Ahora qué vamos a hacer? No tenían ni la menor idea de qué hacer, ¿verdad? Y entonces decidieron, mientras que estaban tratando de tomar control de la pobre señorita que estaba bien manifestada, se pusieron a leer la Biblia. ¿Qué era lo que Jesucristo hizo con los endemoniados? Y lo reprendió en el nombre de Jesús. Diferentes cosas. Y ellos empezaron a liberar a esta muchacha en una forma empírica, en una forma sin entendimiento. Sencillamente se pusieron a estudiar la palabra durante el avivamiento, qué hacer con la pobre muchacha, y eso es lo que estaban practicando. El grave problema es de que esta muchacha estaba tan endemoniada, y ellos no tenían conocimiento, que tomó 48 horas liberar. Se tomaron turnos de 2 horas cada uno. Digamos, un grupo de 2 tomaba 2 horas para liberar, y venía otro grupo de 2 y continuaba la liberación. Tomó 48 horas liberar a la pobre muchacha. No sabemos dónde terminó la muchacha, en dónde está, qué pasó. Lo que sí sabemos es que Dios la mandó para enseñar. En medio del avivamiento, Dios trajo este conocimiento de la liberación, porque en el Calvario la liberación y el avivamiento eran términos interrelacionales. No había habido en todo el mundo un ministerio de liberación más que sencillamente porque lo que había sucedido alrededor del mundo eran casos de liberación. Pero lo que Dios empezó a hacer, Él manifestó la liberación como un ministerio
importante de la iglesia. Y cuando terminó el retiro, ¿y ahora qué hacemos? Y lo que sucedió es de que las iglesias no podían regresar, no podían retroceder, sino tenían que caminar para adelante. Y la iglesia del Calvario, la madre, la central, empezó un avivamiento que duró 14 años. Durante 14 años, desde el 63 al 76, 14 años, se dio un avivamiento donde la iglesia estuvo abierta 7 días a la semana, cultos todos los días, todas las noches, el domingo 2 cultos, pero la iglesia abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 11 de la noche. Que habían servicios en la noche, pero había siempre gente en la iglesia lista y dispuesta para ministrar durante 14 años. Y lo interesante es de que todos los días aparecía alguien para ser ministrado. Estoy hablando múltiples. Oímos casos nosotros de gente que el Señor les habló en otras naciones. Me recuerdo un caso de un japonés que el Señor le habló en el Japón y le dijo: ve a Guatemala porque ahí vas a recibir la sanidad de tu vida. Y él llega al aeropuerto y se mete en un taxi y le dice al taxista: lléveme a una iglesia. Y Dios, no sé cómo lo hizo, pero el taxista lo llevó al Calvario. Y no es que no haya encontrado, porque la mayoría, el 99% de las iglesias está cerrada. Pero esta iglesia estaba abierta, con gente lista para ministrar. Y entra este japonés directamente del aeropuerto a recibir la administración de su vida, sale sano y regresa al Japón sano. Y no era un caso, sino era cientos de casos similares a estos. Y gente que tenía digamos decir, estaba realmente deseosa de conocer qué era lo que Dios quería para sus vidas. Llegaron ahí durante esos tiempos a buscar lo nuevo de Dios. Y literalmente en estos 14 años, literalmente yo le puedo decir de que lo que se ha hablado sobre el avivamiento del Calvario realmente es la verdad. Por ejemplo, hay un historiador que acaba de morir hace unos 2-3 años atrás, por un historiador cristiano, que escribió ya varios libros históricos sobre la iglesia moderna. Él declaró de que este avivamiento del 1963 para adelante fue el avivamiento que más ha impactado a todo el continente. Por ejemplo, y no es para tratar de tomar crédito, no simplemente contar el hecho de que Dios hizo cosas que nosotros ni podíamos comprender en ese momento del impacto. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de quienes estaban de 7 de la mañana a 11 de la noche, muchas veces eran jóvenes del Instituto Bíblico. Voy a regresar a eso en un momentito. Y había una parejita, eran novios, de 17, 18 años de edad, ahí en el Calvario, la iglesia administrando a ellos, de 17, 18 años de edad, o tal vez 18 y 19 años, pero estaban ahí. Y llega este doctor, llega a pedir administración, y esta parejita de adolescentes le ministra a este doctor, y él recibe la llenura del Espíritu Santo. Él era hijo de un pastor presbiteriano, y entonces él ahí, cuando sale lleno de la presencia de Dios, el Señor lo llama, él abre una iglesia. Y esa iglesia se llamó Ministerio Selim. Miel. Una mover que ha sembrado más de 10,000 iglesias alrededor del mundo. ¿Me está entendiendo? Uno no sabía. Pero imagínense una parte de adolescentes escuchando la voz de Dios, obrando, oran. Y Dios hace una obra tremenda. Lo que ojo no ha visto ni oído ha oído.
Comienza en un comienzo tan pequeño, los pequeños comienzos, ¿verdad? Y lo que empezó a suceder en este mover, no solamente lo sobrenatural, lo increíble, las manifestaciones de Dios sobrenaturales, los milagros, prodigios, maravillas, sino en la aplicación práctica de lo que estaba sucediendo, es de que Dios a la misma vez estaba creando una nueva generación. Porque no era sobre los viejos, sino era sobre los jóvenes. Y estos jovencitos de 13, 14, 15, 16 años recibieron la llenura del Espíritu Santo y ellos sintieron el llamado de Dios al ministerio, y era un grupo como de 15 jóvenes que estaba ahí, que querían servir a Dios, y se abrió un instituto bíblico en el 65. Y lo sé, porque se abrió en mi casa. Mis papás alquilaron una casa más grande, la familia se concentró en un cuarto y el resto de la casa era el instituto bíblico y eran tratados como familia. Yo crecí como si todos ellos eran mis hermanos mayores. Y todos estos jovencitos de 16, 17, 18 años, llamados por Dios al ministerio, preparándose para el ministerio, viviendo un ambiente tan sobrenatural, donde todos los días había una manifestación increíble de la presencia de Dios. Y Dios estaba obrando, preparándolos a ellos. Y como les dije, en los tiempos libres, ¿quién eran los que tenían que estar ministrando en la iglesia? Una práctica diaria de ministración, ¿verdad? Porque eran demonios tras demonios, y era liberación, y era la búsqueda de Dios y la llenura del Espíritu Santo, y ellos teniendo que estar constantemente ministrando. Y en medio de eso, Dios estaba haciendo, ¿cómo le podría decir? Algo nuevo. Y la iglesia, literalmente el Calvario, se estaba convirtiendo en la iglesia de mayor impacto en Guatemala. Estaba en camino a convertirse en la iglesia más grande, la más fuerte, la más influyente, la más conocida. Y se le preguntó al Señor, y Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el próximo paso? Y la respuesta de Dios fue una respuesta tan sencilla. Y dijo, no se concentren, expándanse. Y si usted entiende este criterio, va en contra de la iglesia neotestamentaria o en contra de la iglesia de Jerusalén. Porque Dios le había dado a la iglesia de Jerusalén la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén se había concentrados, se habían encerrado en Jerusalén, y se estaban multiplicando, porque primero los 5,000, después los 3,000, y dice que seguían añadiéndose a diario los que iban a ser salvos, pero se habían concentrado y se habían limitado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que sacudir el árbol. ¿Y cómo se llamó el que sacudió el árbol? Don Saulo, ¿sí o no? Que entró una persecución, y dice de que a causa de la persecución todos fueron ¿qué? Esparcidos. Lo que deberían de haber hecho como obediencia a Dios, lo hicieron por obligación, porque Dios vino a sacudir el árbol. Primero Samaria, y después dice de que fueron a Antioquía y fueron a Listra y a un montón de otros lugares, y donde quiera que ellos iban predicando el evangelio y se convertían las personas. Y entonces cuando se recibió la orden diciendo, no se concentren, multiplíquense, expándanse, inmediatamente la obediencia fue de abrir 20 campos o 20 hogares para predicar el evangelio en la ciudad. Guatemala, la ciudad de Guatemala, que en ese entonces tal vez tenía 750,000 habitantes. Guatemala siempre fue dividida en zonas, y casi como en una forma de caracol, ¿verdad? Comenzando en la zona 1, que es el centro, y conforme se expandía la ciudad, creció el número de zonas, todo por números. Y entonces se vio en dónde estaban los hogares o concentrados, y se establecieron 20 campos de predicación
en diferentes zonas. Y en un año, 12 meses más tarde, 19 de ellos se habían convertido en iglesias. Iglesias que hasta hoy existen, hasta hoy van para adelante, hasta hoy están cumpliendo la palabra de Dios a través de esa expansión, de esa multiplicación. Y lo mismo sucedió en sentido de obediencia en el resto del país, en el resto de las naciones vecinas. Y bien interesante con estos jóvenes que estaban en medio del avivamiento. Se leyó, por ejemplo, Lucas 9, Lucas 10, donde Jesucristo mandaba a sus discípulos de 2 en 2 y les decía: no se preocupen, no lleven bolsa, no se preocupen del dinero, el Señor les va a proveer. Y entonces mi papá venía con los jovencitos de 18, 19 años y les decía: aquí está el dinero de ida, la ida está garantizada. Allá ustedes tienen que aprender y esperar en Dios que les pague el regreso. Estamos hablando de algunos viajes internacionales, porque la obra se expandió no solamente a México, a Belice, a El Salvador, a Honduras, sino también de regreso a Colombia, de donde había comenzado la obra. Y por ejemplo, en un caso donde mandó a 3 jóvenes a Colombia, en camino a Colombia, los mandó a predicar mes y medio, y ya tenían el boleto garantizado de ida, pero no tenían el boleto de regreso. Y cuando terminaba el proceso de mes y medio y tenían el dinero, fueron a comprar el boleto para regresar a Guatemala, y cuando despega el avión, ¿qué? Secuestran el avión y se los llevaron a Cuba a pasear. Estuvieron allá como 1 semana y media en Cuba como visitantes. Pero Dios, en todo proceso, Dios mostró, enseñó principios. Estos jóvenes, por ejemplo, aprendieron a confiar en Dios, aprendieron a depender de Dios, que era tan importante. Y en realidad Dios se movió de una forma tan especial. Por más de 14 años el avivamiento se experimentó de una forma impresionante. Uno se pregunta por qué terminó el avivamiento. En el 76 hubo un terremoto en Guatemala que, vamos a decir, que se recanalizó la energía hacia otras áreas, como la reconstrucción y la ayuda a la nación, que trajo un paro. Pero el crecimiento y el impacto del avivamiento no se paró. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, no solamente, como le mencioné, el ministerio Selim, sino fueron una serie de ministerios que se levantaron impactados por este avivamiento. Yo diría docenas y docenas de ministerios que se levantaron. Y cuando nosotros vemos la historia, a mí me preguntaron hace unos días atrás acerca de un video se llamaba Transformaciones, donde hablaba acerca de una iglesia llamada El Calvario. Recuérdese, nombre Calvario, ¿verdad? Una iglesia del Calvario en una ciudad llamada Almolonga. Y muchos dicen, cuénteme sobre eso, ¿es verdad lo que se dice de Almolonga? Porque presentan estas zanahorias que casi miden el tamaño de un brazo, ¿verdad? Y la verdad es de que la iglesia del Calvario de Almolonga fue sembrada, como parte de esa expansión, fue sembrada. Y ahí podemos ver cómo el avivamiento viene a reforzarse de nuevo dentro de ese proceso. Y vemos nosotros aplicaciones prácticas, porque el avivamiento no es simplemente para darnos un cosquillero espiritual, para darnos escalofríos espirituales, sino para transformar vidas. Amén. Si no hay una transformación de vidas, el avivamiento no sirve de nada. Amén. Y entonces vimos nosotros cómo vidas tras vidas tras vidas fueron transformadas, fueron impactadas, cómo Dios cambió las vidas. Pero a la misma vez podemos ver nosotros una tremenda oposición. Por ejemplo, a mi pobre viejito
lo llamaban el brujo blanco. Desde la radio, los que evangélicos. Porque ellos no estaban de acuerdo, no entendían lo que Dios estaba haciendo. Y una tremenda oposición, no solamente del cuerpo de Cristo, sino una oposición también de la misma obra del enemigo. Me recuerdo un caso, en medio del tremendo avivamiento que se estaba experimentando, se notó increíblemente la diferencia, el cambio que estaba sucediendo. De repente, como un espíritu de endormecimiento, un espíritu de letargo, empezó a gobernar la iglesia y los servicios. Yo me recuerdo cómo aún en medio del servicio, era increíble, en medio del servicio la gente con las manos levantadas, adorando a Dios, y de repente un endemoniado empezaba a gritar y otro endemoniado empezaba a gritar. Y en medio de eso, o en medio de eso, Dios descendía y había sanidades. Y de repente, de la noche a la mañana, es como si la iglesia entró en una pasividad. Y no solamente una pasividad en el servicio, en la alabanza, en la adoración, sino empezaron a la gente ya no asistir. Y las ofrendas se escasearon. Y entonces uno se preguntaron, fueron con el Señor y le preguntaron: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor reveló de que un brujo había hecho un entierro en uno de los postes de luz afuera de la iglesia, enfrente de la puerta de la iglesia. Había hecho un entierro. Y entonces se fue, se excavó, se sacó el entierro, se destruyó, se rompió el poder de ese entierro. Y de repente el próximo servicio, y recuerda, 7 días a la semana, el próximo servicio normal. Volvió a la normalidad. Y esto no ocurrió una vez, sino ocurrió muchísimas veces, donde la iglesia estaba siendo atacada para destruir el poder de lo que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia. No solamente Dios estaba obrando, sino el enemigo estaba levantándose en contra de lo que Dios estaba queriendo hacer. Y vimos cómo a través de todo el país Dios estaba haciendo una obra tremenda, no solamente en nosotros, sino los años 70 fueron años de expansión fenomenal, fenomenal a través de todo el país. No importa qué iglesia, hasta las conservadoras estaban creciendo, expandiéndose. Había un mover de Dios, de evangelismo, había un mover de Dios, de salvación. Esa década fue cuando la Iglesia Católica más sufrió, porque, digamos, los católicos que empezaban a buscar a Dios, y no me gusta usar nombres de iglesias en ese sentido, ¿verdad?, pero estaban buscando a Dios, y llegaba un punto en el cual ellos decían: tengo que buscar algo más, y gravitaban a lo que Dios estaba haciendo dentro del mover de las iglesias. Y fue un tiempo de expansión, un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez. Dios estaba haciendo, y ahí fue donde, digamos, el catolicismo tuvo que permitir lo que nosotros conocemos como el movimiento carismático, para tratar de parar el mover de lo que Dios estaba haciendo de evangelismo dentro del cuerpo de Cristo. Y vimos esa expansión. Iglesias fueron sembradas a través de cada esquina del país y más allá. Y en medio de diferentes moveres, en diferentes lugares, Dios estaba haciendo algo especial. Como por ejemplo, ya lo mencioné, ¿verdad?, la iglesia de Almologa. Mi papá, los de ustedes que pudieron conocer a Don Norman, mi papá tenía un corazón muy tierno para los indígenas. En Guatemala es altamente indígena. Y él tenía un corazón muy tierno, le encantaba estar con ellos. Si usted quería conocer su temperamento, y verdaderamente su temperamento, ir a una iglesia indígena con él, era verlo, porque él estaba pero súper relajado con ellos, y le encantaba ir. Y él estaba participando en una boda ahí en Almologa. La iglesia del Calvario no tenía más de 30 a 35 minutos, y estaba participando en una boda. Y cuando terminó la boda, mi papá se fue a sentar atrás,
a esperar de que todo terminara. Y se le acercó un líder de un grupo, vamos a decir, de oración católico. Ellos dedicados a un ídolo, dedicados a uno de los santos, se reunían y hacían sus rituales. Y algo estaba pasando en ese grupo, algo estaba sucediendo. Primero se le acercaron al cura del pueblo. El cura del pueblo no le dio importancia, básicamente lo cayó. Se le acercaron a un pastor conservador y básicamente los mandó al infierno. Y se le acercaron a un pastor pentecostal que quería absorberlos. Y ellos no estaban satisfechos con la respuesta, y entonces se le acercaron a don Norman y le preguntaron si él tuviera la oportunidad de ir a unas reuniones para poder observar. Mi papá concertó la cita, tal vez unas 3 semanas más adelante, regresa al Molonga. Era un viaje como 6 horas de ida, 5 horas de ida y 5 horas de venida, no era un proceso fácil. Y entonces él acordó la fecha, llegó a un cuarto más pequeño que este, tal vez de unos 10 por 10, 8 por 8, habían como 40 personas, 45 personas en ese cuarto. Y mi papá había acordado con el líder, como el sacristán o el líder del grupo, de que él se iba a quedar callado y simplemente observar. Él se quedó atrás del grupo y él hizo todo su ritual, hizo todo lo que él estaba acordado hacer. Y dice de que de repente la presencia de Dios descendió, pero también el infierno se manifestó, porque la gente parecía culebras, estaban ahí retorciéndose en el piso, metidos debajo de las sillas y todo. Y mi papá, calladito, observando. Cuando terminó todo, él le pidió que él pasara, y mi papá hizo una encuesta en ese momento y le preguntó a todos cuántos de ellos habían practicado la hechicería. Y especialmente entre el pueblo, vamos a decir, indígena, hay un sincretismo muy fuerte. La Iglesia Católica tuvo que crear un sincretismo para poder crear una relación religiosa con los indígenas. Había un sincretismo donde era común la hechicería. Aún, por ejemplo, Almolonga comparte un mismo valle con otra ciudad llamada Sunil, con Z, Sunil. Y en Sunila hay un poderío que se llama Mashimón. Ese es el nombre indígena. Pero su nombre cristianizado es San Simón. Y él, si usted lo mira, aunque sea cristianizado, es un vaquero sentado en una silla con su sombrerón, vestido de negro, tiene todas las de vaquero, y en su boca tiene una apertura donde le ponen puros. Parte de la ofrenda son puros. Y ahí está en Sunil, ese es su lugar de concentración, a la par de Almolonga. Comparten el mismo valle, comparten el mismo río, comparten el mismo volcán que los fertiliza. Y entonces, cuando mi papá les pregunta a ellos acerca de la hechicería, todos, absolutamente todos, levantaron la mano. No había una sola persona que no había practicado hechicería. Entonces, en privado, mi papá le habló al líder y le dijo que definitivamente necesitaban liberación. Y recuerde, la liberación y el avivamiento van mano a mano. No puede haber avivamiento si no hay limpieza de toda contaminación de carne y espíritu. Y entonces se acordó, y todos los jóvenes del instituto en ese entonces, estamos hablando de los años 70, se coordinaron para ir un fin de semana. Y en un fin de semana los 45 fueron hechos libres. Una liberación personal, pero todo el grupo. No fue una liberación masiva, sino fue una liberación personal, pero todo el grupo. Y entonces en el fin de semana ellos fueron hechos libres.
Y más tarde el líder de ese grupo llegó con don Norman y le preguntó, ¿ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Y lo que era natural, la respuesta natural fue el bautismo en agua. Pero el bautismo en agua es una renuncia automática del catolicismo. Toda persona que ha experimentado ese proceso de la salida del catolicismo entiende eso, porque estoy negando el bautismo infantil. Y entonces mi papá le sugirió, le dijo, mire, no tenga prisa, quédese en la iglesia católica, sea luz en la iglesia católica, pero cuando llegue el momento que usted sabe que tiene que ya hacerlo, lo hacemos, pero quédese ahí. Pero el hombre no duró ni un mes y se presentó en la ciudad de Guatemala, en las oficinas, diciendo, ya estamos listos, ya no podemos más. Y entonces se acordó una fecha para bautismos. Almolonga queda como a 2100 metros sobre el nivel del mar, pero a 1 hora de la playa. Y entonces se acordó reunirse con todo ese grupo en la playa en tal y tal fecha, tal y tal hora. Cuando llega mi papá con un montón de otras personas para el bautismo, ya no eran 45, eran 125. Y se bautizaron 125 en ese día. Eso no es nuevo. Yo he bautizado un grupo de 80 católicos. Una vez lo hice en un río. Eso no es nada nuevo, pero es algo emocionante que uno ve. Fantásticamente emocionante en ese momento. Inmediatamente ese grupo se convirtió en una nueva iglesia llamada Monte Calvario. Y entonces mucha gente que mira el video de transformaciones dice, wow, la iglesia del Calvario. Pero la iglesia del Calvario simplemente recibió el efecto de lo que Dios estaba haciendo en Monte Calvario. Porque lo que sucedió en ese momento fue de que toda la ciudad de Almolonga empezó una transformación. Porque ese es el avivamiento. El avivamiento no afecta a una iglesia y el resto se queda con las manos vacías. Un verdadero avivamiento transforma a todos. De tal forma que todas aquellas iglesias de 10, 15, 20, 30 personas empezaron todas a crecer. Y Dios no solamente transformó el crecimiento, sino trajo una tremenda prosperidad al pueblo. Miren, aquí podríamos decir que estamos en el desierto de Atacama. Y el concepto de la cosecha es difícil de entender. Pero en la mayoría del país, si hay una cosecha al año, es basta. Si sembramos una hortaliza, si sembramos, en este caso, por ejemplo, una zanahoria, ¿cuántas cosechas de zanahoria podríamos tener al año? En realidad, en la mayoría de los países alrededor del mundo, una. Pero Almolonga tiene de 3 a 4 cosechas al año. Gloria a Dios. ¿Y de zanahorias de qué tamaño? El brazo. Literalmente, yo no le estoy mintiendo ni le estoy exagerando, porque yo lo he visto y lo he plasmado, lo he contemplado con mis propios ojos. Almolonga es llamado hoy la hortaliza de Centroamérica, por la prosperidad que Dios ha traído a ese lugar, con cosechas de 3 y 4 al año. Y es una cosa fenomenal. Usted va, por ejemplo, no quiero que lo mire como chiste, sino como un reporte. Usted va al centro de la ciudad de Almolonga y, como cualquier otra ciudad, está el parque central del pueblo y a la par la iglesia católica. ¿Sabe qué pasó? Hace más de 20 años. El cura solo viene una vez al mes. La iglesia está cerrada. Solo llega una vez al mes el cura. Para los poquitos católicos que existen. Las cárceles están cerradas. Sí, en la ciudad hay un porcentaje de gente que no es creyente, que no es cristiana, que no ha recibido al Señor como su seguro salvador. Sí hay un porcentaje, pero no existen bares en la ciudad.
Si la gente quiere ir a tomar, tiene que ir a otra ciudad a tomar. No porque hayan prohibiciones, sino por el hecho de que los bares realmente no. ¿Para qué abrir un bar en un lugar donde no hay clientela? Para sustentar, ¿me entiendes? Es un negocio. Y realmente, cuando Dios se está moviendo en un lugar tan fenomenalmente, nosotros no tenemos que hacer leyes en contra del pecado. El pecado va a sentir el poder de la transformación. Como digo, las cárceles cerradas, los bares cerrados, no porque no haya gente que tome licor, que se emborrache, sino un bar no se sustenta con poquita gente. Entonces se van a otras ciudades donde tenga mayor clientela y que quiere tomar va para allá. No sé si me entienden. Sí. Y entonces esa es la realidad de la vida. Y lo que ha sucedido es de que hoy aproximadamente, yo diría, un 80% de las ciudades creen. Pero todavía existe ese 20%, ¿verdad? Que es el que le cuento. Pero Dios está haciendo una obra gigantesca. Y lo que uno puede ver en una forma tan plasmada, tan real, como le dije, Almolonga y Sunil comparten el mismo valle. Almolonga termina, Sunil comienza. Están pegados como si fueran gemelos. Comparten el mismo río, el mismo valle, el mismo volcán que hace erupción cada año, cada 2 años, manda ceniza que fertiliza la tierra, pero uno puede ver entre Almolonga y Sunil una diferencia clásica. La bendición de Dios en un lado, la pobreza en el otro. Uno lo puede ver, no para tratar de jactarse, porque uno diría, porque la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre el justo y el injusto, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Y yo he dicho en una forma de chiste, si fuera Dios, solo dejaría que llueva sobre la casa del justo, ¿verdad? Como una forma de evangelismo. Pero Dios no hace eso. Dios siempre nos da la oportunidad de poder hacer lo que nosotros queremos, porque Dios no va a tener robots. Pero uno se preguntaría cómo es que la gente de su misma podría ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El grave problema es que están amarrados, atados, ligados a la esclavitud, al vicio, a la adoración a falsos dioses. Porque, por ejemplo, en este caso, Mashimón, el corazón del Mashimón es un dios indígena. Solo lo revistieron con algo que parecía algo europeo, ¿verdad? Y le dieron un nombre, en vez de Mashimón, lo llaman San Simón. Pero es una potestad que gobierna sectores de Guatemala todavía, bajo el poder de la hechicería, bajo el poder de la esclavitud. Pero ahí no podemos ver, y lo que le estoy tratando de enfatizar es esto: cuando hay un verdadero avivamiento, hay una transformación que no solamente transforma nuestra mentalidad o transforma nuestra actitud, porque la palabra de Dios dice que Él quiere cambiar nuestro lamento en qué? Nuestra tristeza en alabanza, nuestra tristeza en gozo. No solamente un cambio en nuestra forma de expresar nuestra vida, sino Dios empieza a restaurar áreas de nuestra vida. La pobreza muchas veces no viene porque no haya capacidad. La pobreza muchas veces es la atadura que el enemigo ha puesto en nuestras vidas, un espíritu de pobreza, pero también un espíritu de adicción, un espíritu de pereza, diferentes cosas que nos mantienen en la esclavitud, que nos mantienen en la pobreza. Pero cuando Dios empieza a moverse sobrenaturalmente, ¿qué pasa? Se empieza a cortar ese poder del enemigo y el avivamiento empieza a traer prosperidad. No porque nosotros creamos de que Dios nos llamó a ser ricos, no, es el resultado natural de la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios rompe ese espíritu de pobreza que muchos andamos llevando.
en nuestra propia vida. Porque me recuerdo yendo a Moloca y por ejemplo, gente que todavía está en el proceso de la transformación, de romper ciertas, vamos a decir, ciertas limitantes de la mente, viviendo en una casa sin ventanas, una casa tal vez un cuadrito, pero ya tienen su camión Mercedes-Benz afuera para transportar su producto. Pues era progresiva la transformación, porque hay que romper paradigmas, romper limitantes en nuestra forma de pensar, y ese es el proceso del verdadero avivamiento, y nos lleva a nosotros a no concentrarnos en nosotros mismos, porque la tendencia nuestra: me siento tan rico en el avivamiento, me siento tan rico en el mover de Dios, que se olvide la chispa. Y pensamos de que la gente no necesita eso, pero el verdadero avivamiento nos hace buscar que Dios haga la obra que Él está haciendo en nosotros, la haga en otros. Y creo que eso es lo importante que nosotros debemos de entender, porque lo que Dios empieza a hacer a través del avivamiento no solo transforma nuestra forma de pensar, transforma la limitante, transforma la atadura, transforma nuestro estilo de vida, sino también Dios empieza a renovar y empieza Él a expandir. En este caso, lo que yo he encontrado es de que donde hay un verdadero avivamiento hay un llamamiento. Dios empieza a llamar a algunos a algo más, sea el ministerio o sea otras cosas. Yo creo de que Dios, en un proceso de avivamiento, el Dios que manda el espíritu de sabiduría puede mandar sobre nosotros espíritu de sabiduría para darnos talentos, habilidades, para abrir empresas, abrir negocios. Rompe la atadura en nuestra vida. Y creo que es tan importante como el llamamiento al ministerio y el llamamiento a la empresa. Es lo mismo. Es un llamamiento. Nosotros no podemos ponerle a una persona que es empresaria una culpabilidad. Es que no está sirviendo a tiempo completo en la iglesia. Sí. No, él está sirviendo a Dios ahí. Está sacando a la gente de pobreza. Está haciendo luz. Como dijo un empresario una vez, que oía a un empresario decir: yo soy mejor pastor que mi pastor. Mi pastor solo me mira 3 horas a la semana. Yo miro a mi gente 40 horas a la semana. Yo los pastoreo 40 horas. Un verdadero siervo de Dios en el ámbito así puede hacer más que mucha gente. Y entonces Dios puede hacer eso a través de la obra de transformación. Podemos ver lo sobrenatural, podemos ver la obra de Dios, pero tenemos que estar dispuestos también a la oposición, porque hay malos entendidos, especialmente cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes. La gente no lo entiende y se va a enfocar en lo diferente y va a querer destruirnos, porque tiene temor a lo diferente, tiene temor a lo que nosotros no entendemos. Y lo que le puedo decir, durante el avivamiento del Calvario vieron cosas fenomenales. Usted me podría decir: pero Darío, eso sucedió cuando usted estaba ahí. Usted no sería imposible que yo le contara, pero yo estaba presente. Y aunque tenía 5, 6, 7 años de edad, en la mente yo recuerdo muchísimas de esas cosas. Muchísimas de esas cosas las recuerdo, porque fui impactado por eso, fui entendido. Y por eso, cuando yo veo las escrituras, yo le creo a la escritura. Yo no tengo problema de creer lo que Dios podría hacer, porque yo lo viví, lo experimenté aún de niño. La obra de Dios, que me llevó a abrir mi corazón y entender de que todo es posible en Dios. Amén. Y entonces, debemos de entender de que aunque quisiéramos de que el avivamiento continuara, a veces cosas tienen que llegar a su fin. Dios cumplió lo que tenía que cumplir y ahora es tiempo de entrar al lugar. Hay etapas en la vida y el ministerio y la obra de Dios.
El avivamiento no es permanente, pero el efecto del avivamiento sí lo es. Y cuando termine un avivamiento tenemos que empezar a buscar lo nuevo que Dios quiere hacer. Empezar a encaminarnos hacia lo nuevo que Dios quiere hacer. Porque tenemos que entender de que todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa. Y nosotros, la clave de un avivamiento es entender cuando el tiempo ya terminó. ¿Qué le hubiera pasado a Israel si Israel hubiera continuado caminando aunque la nube paró? Ese es un ejemplo. La nube es un ejemplo del avivamiento. Y la nube para. Pero algunos de nosotros queremos continuar. Algunos de nosotros queremos hacer permanente lo que Dios ha hecho en el pasado. Queremos vivir de las glorias antiguas. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro ministerio se estableció un ministerio de evangelismo. No voy a usar ni el nombre, ni nada, ni los lugares, pero fue usado grandísimamente para salvar a muchos pueblos. Guatemala estaba viviendo un tiempo de no persecución, sino de guerrilla, un tiempo de guerra civil. En una población donde nosotros tenemos dos iglesias, en una misma población, literalmente en una población de 300 familias, más de 60 hombres, padres, esposos, fueron muertos por la guerrilla. Y entonces este ministerio se involucró en transformar, alimentar, salvar a estos hogares. Pero llegó el momento cuando la necesidad terminó, pero el director de ese ministerio quería continuar. Y continuó, tratando de generar actividades para justificar el ministerio. ¿Sabe cómo terminó el ministerio? Siendo una clínica de quiropráctica. Sencillamente para sostener al director. Y nosotros tenemos que entender esto, mi querido hermano y hermana. Cuando Dios para la nube, hay que parar. Y todo tiene su tiempo. Tal vez Dios quiere hacer algo nuevo. O tal vez nosotros nos estancamos en algunas áreas, ya estamos confiando en nosotros mismos, yo no sé. Y cuando para la nube necesitamos para reorganizarnos y buscar lo que Dios está queriendo hacer. Y cuando la nube empiece a moverse, nosotros tenemos que movernos con la nube. No quedarnos ahora ahí, sino movernos con la nube también. Y esa es realmente la obra de Dios. Y el avivamiento del año 63 fue un avivamiento que tuvo su curso. Pero hoy estamos viendo el resultado. Yo diría, miles tras miles de iglesias sembradas en todas las naciones del mundo que nacieron. Y como le conté, sería imposible de que yo le contara cada vida que fue transformada. Ni lo sé. Pero le conté a aquel japonesito, ¿verdad? Que Dios allá en el Japón le habló y le dijo que a Guatemala. Y él tuvo que primero pensar, ¿en dónde está Guatemala, verdad? Que la mayoría de gente que está allá cree que Guatemala está en África. Y entonces tuvo que encontrar Guatemala primero, hacer un viaje. Y Dios abrió el camino para que él fuera transformado, sanado, liberado. Y usted no sabe, gente que llegó de diferentes partes del mundo listos para morir, invadidos por enfermedades, y Dios los envió para ser sanos. Ese para mí es el impacto del avivamiento que se puede ver a través de todo el mundo. El avivamiento puede cesar porque el mover de Dios no es permanente. El mover de Dios tiene su ciclo. Y mientras que nosotros seamos sensibles buscando la obra de Dios, vamos a estar siempre fluyendo. Es como una ola.
Yo no sé si alguno de ustedes ha visto a alguien surfear en las olas del mar. El que surfea está esperando la ola, alerta esperando la ola. Amén. Y cuando empieza a venir la ola, se monta sobre la ola y lo lleva a su destino. Y en realidad así es la iglesia. Necesitamos estar con los ojos abiertos esperando la ola de Dios y listos para montarnos en la ola de lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Padre, esta tarde estamos delante de ti y te damos gracias. Porque, Señor, este testimonio, este compartimiento, lo que viene es a mostrarnos de que, Señor, tú lo hiciste en un lugar, lo puedes hacer en otro. Tú no haces acepción de personas. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De todos los pueblos has hecho un solo pueblo. Somos lavados, separados por tu nombre. Padre, de que cada uno de nosotros podamos experimentar tu gloria en medio de nosotros. Señor, danos el entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón. Quita de nosotros limitación, quita de nosotros la atadura del enemigo. En nuestros ojos, en nuestro pensamiento, pero también en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, quebranta todo espíritu hechicero, satánico, que ha venido gobernando nuestras vidas para que haya libertad, la libertad gloriosa de los hijos. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos encomendamos para que tú hagas una obra perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones a todos. Amén.